Rompiendo Barreras. Hola, mi nombre es Alexandra Clavijo, les doy la más cordial bienvenida al episodio del podcast Rompiendo Barreras. Hola Héctor, hola Doris. Hola Alexandra. Buenos días. Buenos días. Gracias, un buen día para todos y todas. Hoy vamos a hablar del tema No seas corta nota con los cuidados y la corresponsabilidad familiar. En este tema abordaremos la conciliación familiar en este marco de construcción histórica y social de los cuidados como asunto de reproducción social, es decir, la corresponsabilidad en el marco de la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Para el abordaje de este tema tenemos a una invitada a quien le doy la más cordial bienvenida. Ella es Doris Ceballos, profesora titular de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y también de la Universidad Técnica de Manabí. Tiene formación de economista y relacionista pública con maestría en administración de empresas. Es doctora en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, España. Actualmente está cursando un doctorado en Género, Cultura, Sociedad y Política en la Universidad de Girona. Es miembro del Grupo Iberoamericano de Investigación sobre Mujeres, Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, GIMCO, con sede en la Universidad de Guadalajara, México. Es profesora invitada también en algunas de instituciones de educación superior, entre ellas nuestra UTEC. Bienvenida, Doris. Adelante, Héctor. Estimada Alexandra, estimada Doris, ¿qué tal si hablamos en base a datos? Les comento que en el 2012, el INEC elaboró una encuesta en la cual trataba de buscar información sobre cuál era el uso del tiempo de los ecuatorianos. Y en esa encuesta, se mostró que las mujeres destinaban en promedio 4 veces más tiempo a trabajos no remunerados que los hombres. Vamos a entender por trabajo no remunerado como las tareas o actividades del hogar, el tema de limpieza, crianza, alimentación de los hijos, ¿verdad? Para hablar más a profundidad, se determinó que en horas promedio a la semana, el hombre le destinaba a esta actividad, ¿verdad? O empleo no remunerado, le destinaba apenas 9 horas en promedio a la semana, mientras que las mujeres le destinaban aproximadamente, estamos hablando de 32 horas a la semana. Podemos ver ahí nomás una diferencia de más de 23 horas en el aporte, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer a esta labor del hogar. En datos más actuales podemos comentar que en enero del 2021 el INEC quería conocer más sobre este trabajo no remunerado y realizó otra encuesta en la cual se pudo evidenciar que las mujeres en el Ecuador tienen una tasa 3 veces mayor, ¿verdad?, al trabajo o al aporte o a la actividad no remunerada en frente en relación a los hombres. ¿Qué tal si hablamos un poco de porcentajes? Podemos revisar que en esta encuesta se pudo conocer que del total de los hombres a diciembre del año 2020, solamente el 7,2% estaba destinado a estos empleos no remunerados, mientras que las mujeres teníamos un porcentaje del 19,2%. Podemos ver que casi un quinto de las mujeres ecuatorianas a diciembre del año 2020 estaban destinadas a este empleo no remunerado, a estas actividades del hogar. Es muy importante, ¿verdad?, hablar sobre ese tema. Y Liliana Castañeda de la Universidad de Guadalajara, en uno de los capítulos de su libro, habló sobre este tema de cómo concienciar la vida laboral y la vida familiar. Ella presenta en su libro titulado Pensando en la conciliación, vida laboral, vida familiar, presentó conceptos, implicaciones, desafíos para lograrlo, ¿verdad? Y ella menciona que está de acuerdo en la definición que presentó en el 2011 la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la conciliación. Y dice que la conciliación es el equilibrio de la tensión que genera entre la responsabilidad de un profesional con la responsabilidad que tiene con su familia. Y a través de una estrategia de programas sociales se podría llegar a un bienestar familiar, un bienestar social y un bienestar económico, en particular para estas mujeres trabajadoras. También hay que abordar el tema de la conciliación, no solamente desde un punto de un equilibrio, sino también hay que mencionar, ¿verdad?, lo que mencionó Tobío en el año 2005, de que tenemos una contradicción entre el nuevo modelo, ¿verdad?, de empleo, en el cual busca integrar a la mujer a estos espacios laborales,
Pero ¿con qué existe una contradicción? Existe una contradicción con el viejo modelo familiar. Un modelo, ¿verdad?, que Tobío decía que era un modelo que está aún vigente en nuestra sociedad, especialmente en países tal vez poco desarrollados, y que en gran parte era un modelo que teníamos un hombre proveedor y una mujer encargada del cuidado del hogar. Y en teoría, ¿qué cosa? Podríamos definir que este modelo tenía al trabajo dividido en función al género, ¿verdad? Entonces, con esta introducción, comencemos. Bien, Doris, vamos a pasar a conversar con algunos de estos datos que nos ha contado Héctor, que son bastante reveladores sobre el uso del tiempo, las tareas, actividades, los espacios, los atributos, los roles marcados por el género. Entonces, partimos con una primera pregunta. El tiempo tiene diferentes usos dependiendo del género, como lo hemos visto según las estadísticas, y lo verificamos, lo evidenciamos personalmente, ¿no?, en el día a día de nuestras familias y nuestros quehaceres. ¿Desde que nacemos ya se observa esto o cuándo comienza a suceder esto, Doris? Bien, efectivamente, como lo decía Héctor y como lo decías Alexandra, existen distintos índices a nivel mundial y específicamente en nuestro país que mide el uso del tiempo, y normalmente ya se lo trabaja a partir de los 12 años, donde se empieza a valorar cómo se mide el tiempo, pero respecto al trabajo. Pero nuestra sociedad normalmente todavía está enraizado esta división del trabajo en nuestros hogares desde muy pequeños. Vemos tal vez algunos de nosotros, o tal vez todavía cometemos estos errores donde la niña tiene que lavar los platos y barrer, y el hermano va y sale al barrio, al lugar donde viven, a jugar pelotas, a disfrutar, a estar con sus amigos, o los amigos pueden salir a hacer las tareas de la escuela, del colegio, a casa de sus amigos, pero las niñas no pueden salir a hacer las tareas de las escolares a las otras casas. Entonces, normalmente, creo que lo vamos incluso podemos abordar el tema más adelante respecto a qué hacer para trabajar en las brechas de géneros desde muy pequeños, pero sí se empieza desde el hogar. Realmente, como todos los temas sociológicos que nosotros tenemos en el medio, empiezan desde el hogar, nacen desde allí, por estos mandatos sociales. Debemos entender que la Constitución en nuestro país permite, o sea, legalmente, constitucionalmente, nosotros debemos tener espacios y tiempos. En ese uso del tiempo debemos tener tiempo para socializar, debemos tener tiempo para nuestra personalidad, para nuestra persona, para nuestro ser. Sin embargo, como lo decía Héctor, los hombres dedican más tiempo a las labores sociales, digamos, o a su cuidado, a su esparcimiento, mientras que la mujer siempre tiende a quedarse más enraizada en la casa, porque no puedo salir mientras no deje organizado a los niños, mientras no deje las tareas de los niños hechas, mientras no deje lavados los platos o no deje preparada la comida. Cuando el hombre, de pronto, en su ser, en su instinto más proveedor, más patriarcal, lo que toma en cuenta es, bueno, ya está cubierta las compras de la casa y puedo irme a cumplir con esto, o puedo ir a hacer las compras, o puedo ir a comprar algo, pero no necesariamente se dedica a las labores de la casa, donde vemos unos datos terribles, y más adelante podemos ir abordando, porque de acuerdo al estado civil y de acuerdo también a las edades, también se ve las diferencias del uso del tiempo, ya cuando hablamos de trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Bueno, pues para acotar, antes de pasar al momento artístico, Héctor, para acotar, pues parece que no es tan grave así, a veces que podemos lidiar con esto de los roles, de los atributos, de los espacios de actuación, y que es algo que bueno, son tareas distribuidas históricamente, pero realmente es una situación muy grave si lo vemos desde el punto de vista del profesor Barahona, quien hizo una investigación en universidades peruanas y en universidades ecuatorianas también hace un par de años, y bueno, pues se refleja que consecuentemente llega todo esto del rol como un conflicto que causa la violencia de género
en las universidades. O sea, la expectativa cuando ya somos adultos, puede ser que de niños aprendemos, ¿no? A estar en diferentes espacios, a tener ciertos roles marcados por nuestro género, pero resulta que ya somos adultos y esa es la expectativa. Entonces el profesor Barahona dice, aquí la violencia de género llega a algún conflicto justamente por el rol, porque ya entramos a la universidad, ya nos hacemos profesionales y tal, pero resulta que yo tengo la expectativa de que usted me tenga listo el almuerzo. Exacto, y algo también que acotar, cuando estamos en el uso del tiempo en casa, en familia, digamos, cuando estamos en familia, normalmente el hombre, ustedes, deciden qué hacer, o sea, dice, a ver, de todo lo que hay que hacer, yo lavo los platos, ¿no? O yo saco la basura, entonces normalmente escogen qué hacer, mientras la mujer naturalmente tiene que quedarse con toda la carga y también en el tema de las publicidades machistas se ve esto que también lo vamos a abordar más adelante, donde dice te ayudo, asumiendo que es responsabilidad de la mujer y yo aporto con algo. Entonces, creo que es muy importante mencionar la importancia de la familia en todo este aspecto, ¿verdad? Porque preguntamos cómo podemos hacer un cambio cuando dentro de nuestras propias casas mencionamos el hacer un favor, como que no, te voy a ayudar con esto, como que, pero solo con esto, o sea, como que no se vaya a hacer costumbre, y nos damos cuenta que estamos de una forma indirecta brindando ese ejemplo tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Porque se ve en los dos sentidos, el hombre que piensa que eso es normal y la mujer que también piensa que ese es el rol que ella tiene que llevar a cabo cuando tal vez tenga la edad adecuada. Entonces, aportando a la familia, que es el núcleo o lo más importante de la sociedad para un desarrollo, ¿verdad?, ideal, yo creo que desde la casa, como padres, tenemos que tener en claro, ¿verdad?, cuáles son los roles y hasta ciertos puntos, como se mencionó, cambiarlos para que no digan, no, entonces, no, los hombres solamente lavan. No, o sea, una semana hacer una actividad, hacer otra, y créanme que se ve muy funcional y ellos lo van aprendiendo. Y sé que si todos aplicáramos esto en un momento, podemos tener unos índices diferentes a lo que acabamos de mostrar en este momento, ¿no? Y con esto pasamos al momento artístico. Hoy vamos a analizar la influencia, ¿verdad?, la publicidad sexista sobre los roles de género y los espacios de actuación que ellos podrían tener. Mencionaba, ¿verdad, estimada Doris? Mencionaba sobre el tema de cómo los niños desde un inicio se les va encasillando en ciertos roles, ¿verdad? ¿Qué tal si entonces hablamos, por ejemplo, del caso de la venta de juguetes? Podemos encontrar, ¿verdad?, en cualquier lugar que se destina a la venta de los mismos, que a los hombres tiene tal vez como un abanico de opciones. Tiene juguetes que está destinado a la construcción, tiene juguetes destinados a diferentes tal vez medios de transporte, ¿verdad? Que autos, que choferes, deportes de todo tipo, ¿verdad? Tenemos el tema de armas, que tampoco debería ser tan común, pero vemos como que hay más variedad. Pero vamos a la zona, ¿verdad?, de las niñas, ¿en qué encontramos? Aún se mantiene el tema de ¿qué será? Unos 60, 70%, que vemos ubicado muñecas, bebés, ¿verdad? Bebés, vemos ubicado estas réplicas, estos modelos de cocinas. ¿Qué es lo que hacen? Es como encasillar a la mujer, a estas niñas, ¿verdad?, desde chiquitas, a que esos son los roles, esas son las actividades que normalmente tienen las mujeres. También podríamos mencionar el tema de artefactos, ¿verdad?, de línea blanca o los productos de limpieza. Siempre vemos qué tipo de ejemplo vemos. Vemos vemos venta de lavadoras, de cocina, productos de limpieza, donde se ve una mujer realizando estas actividades, ¿verdad? ¿Y qué hace? Da el ejemplo de que la mujer es la que normalmente tiene este rol de trabajo no remunerado, este rol de ayuda a lo de trabajo en el hogar. Entonces, hasta en este tipo de publicidad o este tipo de productos se siguen viendo que como hablábamos, este viejo modelo, ¿verdad?, familiar, se ve todavía que está arraigado en la sociedad y que por más que por diferentes actividades que estemos realizando, aún se ve en diferentes aspectos, ¿verdad? Y por último, que tal vez no tiene que ver mucho con la parte del trabajo no remunerado, pero sí vale si estamos hablando de publicidad sexista, mencionar tal vez en ciertas marcas como llantas, autos o cerveza, que se ve como se brinda un mensaje de que el cuerpo femenino, ¿verdad?, es un estereotipo de belleza. Y eso brinda, ¿verdad?, a la continuidad o tal vez a fomentar que aumente el tema del acoso, ¿verdad?, que se puede encontrar en las calles. ¿Qué opina de todos estos modelos, ¿verdad?, que pueden brindar tal vez que no podamos todavía
romper o pasar esa brecha que existe para poder llegar a eliminar estos roles en la sociedad. Pero los medios de comunicación tienen una gran influencia, lo sabemos, en la psiquis y en el comportamiento de las generaciones, de las personas y principalmente de los niños, pues los niños están absorbiendo todo lo que ven. Entonces, el gran error está por parte de las marcas, y las grandes marcas han cometido errores históricamente terribles, ¿no? La ropa, la cerveza, las bebidas normalmente, ¿no? Pero vemos también, yo en eso soy un poco más positiva, creo que se ha legislado para bien a nivel mundial y se han ido dando algunos pasos, algunas cosas que permite hoy por hoy ver una publicidad, si bien es cierto todavía tenemos estos casos, pero vemos que han habido algunos temas. Por ejemplo, me permito citar algunos ejemplos. Claro. Nike saca una publicidad, no sé si la vieron, de una niña cantando en un gran teatro, y luego de que ella está cantando acerca de lo que es la niña, que la sensibilidad y tal, cambia un poco el contenido y dice las mujeres son valientes y son guerreras, y empieza de entre el público a salir mujeres practicando fútbol, mujeres practicando boxeo, mujeres practicando skysurf, mujeres practicando distintas ramas del deporte que habitualmente eran solamente para los hombres. Entonces veíamos en las publicidades de Nike las mujeres con ropa muy corta y siempre los hombres en una etapa más valiente. O no solamente de Nike, sino en términos de deporte en general. Claro. Entonces ese es un gran paso. Hay otro caso de las pistolas Nerf, que sabemos que normalmente pues los temas de las pistolas han sido habitualmente para los niños o para los hombres, pero vemos que sacó una versión de pistolas para mujeres donde toda la publicidad en general se daba en torno a mujeres con armas o con las pistolas Nerf, pero rosadas, moradas, violetas, pero en un mundo mucho más valiente, en un mundo más desafiante, donde las mujeres hacían el arco, donde las mujeres participan de esto. Entonces vemos cómo se ha ido cambiando. Y aquí muy cerca vemos el Mr. Músculo en Argentina, que normalmente los temas de limpieza han sido terroríficos, o sea, catastróficos. Totalmente, siempre la mujer tiene que limpiar la casa y el esposo llega de la oficina internado y con el maletín, y la mujer está pues como la esclava Isaura limpiando toda la casa, ¿no? Entonces vemos como Mr. Músculo saca el famoso no me ayudes. Yeah. Entonces saca una publicidad muy interesante donde la mujer dice, bueno, si llego cansada no me ayudes, si estoy fregando los platos no me ayudes. Entonces en el tema de que el no me ayudes o el te ayudo es un acto de, es tu responsabilidad y yo voy de buen hombre a salvarte la vida ayudándote a lavar los platos, y eso no es. Porque la idea en esta construcción social que nosotros como académicos, como mundo profesional debemos generar en los jóvenes, en los niños, es el 50-50, es decir, la casa es responsabilidad y estamos juntos porque es responsabilidad de ambos y de ambos debemos sumar. Entonces no me ayudes, sino contribuye con tu parte dentro de la casa, y lo hace Mr. Músculo, o sea, lo hace un producto de limpieza que han sido generacionalmente muy criticados, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene una influencia, pero creo que la legislación a nivel mundial y a nivel latinoamericano está dando sus pasos y ya estamos viendo este tipo de publicidades que dan un poco más de espacio. Creo yo también que a nivel de los deportes en los diferentes países se está dando mucha apertura para que las mujeres puedan practicar más deportes, para que las mujeres puedan estar en las federaciones de fútbol. Por ejemplo, aquí en nuestro país se hizo la Liga Pro femenina también. Entonces eso da lugar, da apertura. Claro, yo estuve muy de cerca en eso, por ejemplo en Manabí, la Liga Pro, estuvo el Delfín, pero es precario todavía el trato que se les da a las mujeres versus a la Liga Pro de hombres. O sea, ni siquiera transmitían los partidos, por ejemplo, ¿no? Y era un terrible acto, pero aún así se está avanzando. Y yo creo que ese es el desafío en el que todos estamos llamados a participar para ir generando discusión, poner los temas como lo estamos haciendo ahora, en espacios de discusión, en espacios de conocimiento, donde todos vayamos generando mejores días para la sociedad.
Efectivamente, el contribuir desde el lugar en el que estamos, ¿no? Como académicos, como sociedad civil también, el activismo, los grupos sociales, los movimientos feministas organizados creo que han tenido gran influencia en algunas transformaciones de este tipo, generando presión, ¿no? Social para estos cambios, tanto legislativos como en el ámbito de la publicidad, la comunicación en general, y bueno, pues la formación académica creo que tiene gran influencia también, es decir, el cómo se piensa un material promocional, ¿no? El cómo se piensa, por ejemplo, recientemente vi la publicidad del jabón Duet, ¿no? Con el síndrome del impostor, que la chica se está tomando un baño y finalmente todo su baño recuerda lo que ocurre de las desigualdades de género al interior de su trabajo y los miedos también que ella tiene frente a algunas desigualdades que se suscitan, y bueno, pues finalmente ella dice: me voy a dar un baño de empoderamiento, ¿no? Con el jabón, y ya se lo piensan diferente las marcas. Esto, como ustedes lo decían, muy bien colocado por Doris, es parte de la legislación, es parte de algunos factores sociales, ¿no? y académicos también en nuestra contribución ahí como formación de profesionales, este gran desafío que tenemos para que pensemos la sociedad diferente, ¿no? Nos cuestionemos. Ahora que desde el ámbito familiar creo que también hay algunos avances, ¿no? Sobre el tema de los roles, los cambios, vamos de a poco dando pasos, pero creo que sí, si nos pensamos hace 20 años de atrás, pues no éramos los mismos, ¿cierto? O sea, no se cuestionaba siquiera el tema de ir a la Navidad a escoger el juguete, ¿no? Entonces, que eso tiene mucho que ver con quién yo voy a ser luego, con la construcción de mi personalidad, mis aspiraciones de vida, mi proyecto de vida. La pareja que vas a mi escoger, pareja, todo. Exactamente, el tema de la maternidad, qué tipo de maternaje voy a desarrollar. Entonces, normalizar ciertas acciones también. Queda naturalizado. Se quedan naturalizadas, instauradas pequeño. Socialmente, y luego empiezas a funcionar como si eso fuera realidad. Y aunque no está dentro, Alexandra mencionaba los medios de comunicación. Hace unos días estuve también en una defensa de una tesis de una niña de comunicación, o ella profesional, y ella decía: he ido a los medios de comunicación a entrevistas y por ser bajita, chiquita, me dicen: estás muy chiquita para el cargo. Entonces hay discriminación incluso dentro del género por otros aspectos, por otras variables como estas, ¿no? Tras de que eres mujer, tienes doble tema de discriminación, y si abordáramos el tema desde otros puntos de vista, el tema de la raza tiene mucho que ver. Las mujeres y las mujeres negras tienen doble discriminación, no es una sola. Entonces yo siempre he dicho, cuando estoy en los espacios en los que pueda, que el tema de género está muy bien instaurado. Nosotros que estamos en la educación superior sabemos que la LO es la norma: las mujeres en cargos directivos, las mujeres en la recategorización, las mujeres en el tema del salario. Sin embargo, llegaremos a un modelo como los países modelos que son los nórdicos, en todos los aspectos, un poco revisando la literatura, en todos los aspectos los países nórdicos pues son ejemplares. Llegaremos en el momento en que nosotros asumamos la situación de género, de igualdad, de condiciones, como un hecho social y mental en cada uno de nosotros, cuando lleguemos a ese momento. Porque la legislación está, pero nosotros no deberíamos respetar a la mujer, respetar el género y considerar a la mujer para cargos y para funciones por un tema de que nos diga la norma, claro, sino por una situación normal de méritos de que todos somos iguales. Por cultura. Por esa cultura. Esa es la parte, ¿no?, que debemos trabajar, que debemos desarrollar y que debemos estar construyendo. Así es. Bueno, pues entre algunos de los elementos también que mencionaba Héctor sobre la venta, ¿no?, de la promoción de artefactos y productos, la marcada diferenciación
género, ¿no? De los roles y los ámbitos, espacios de actuación de las mujeres. Me parece que lo más grave también en esta promoción de la vida marcada por el género está el tema de la violencia sexual, ¿no? También en venta de llantas, los cuerpos de mujeres, en el tema automotriz, ¿no? Siempre mujeres en bikini, cuando no te explicas por qué una mujer en bikini vende cuando quieres promocionar llantas, o peor todavía, las imágenes de violencia sexual colectiva en temas de ventas de perfumes, de marcas de ropa y muy reconocidas, ¿no? Muy reconocidas. Entonces, han sido bastante cuestionados estos temas a escala global, creo yo, y bueno, pues de esto se puede mencionar, de estas críticas, buenos frutos, ¿no? Que la publicidad se ha ido cambiando también, como lo mencionaba Doris, ¿verdad? Sí, había una propaganda de Tommy, de la marca de ropa de Tommy, que sacó un jeans y para esto expuso públicamente a una modelo muy joven, pero con unas imágenes sobredimensionadas sexuales totalmente, o sea, mucha sexualidad. Y hubo muchas manifestaciones públicas al respecto de esta publicidad. Sin embargo, fue una de las publicidades que más vendió. O sea, fue el pantalón más vendido de la historia de la marca, porque estaba la mujer con su ropa, pues ya se imaginarán en qué condiciones, y lastimosamente se dio, e insisto, y quienes compraban la ropa, las mujeres. Entonces nosotras también a veces nos hace falta esa sororidad como mujeres y entender que hay que hacer respetar los espacios, no solamente en la parte pública, sino también dentro de nuestros hogares. La clave está en ir distribuyendo los roles y entender y hacerles entender a nuestros niños de que, por ejemplo, los oficios dentro de la casa no tienen género. Los juguetes no tienen género. Bien puedo yo jugar al fútbol y jugar con pistolas y jugar con carros siendo niña. Los niños bien pueden gustarles el color rosado, bien pueden jugar con una muñeca. Es decir, los juguetes no tienen género, los deportes no tienen género. Es decir, nos asombramos mucho cuando vemos una mujer jugando fútbol, montada en moto. Yo hacía enduro hasta hace poco tiempo. Montada en moto, peleando karate. Y está bien, porque el deporte es algo que te hace crecer tu parte fisiológica y mental, y no necesariamente tiene que ser de un hombre o de una mujer. Entonces, es lo que te guste, ¿cierto? Es lo que te guste y no tienen género. Nosotros socialmente le hemos puesto un género a los deportes, a las carreras, a las profesiones, o sea, a todo, y no hay un género. Entonces hay que entender eso. Hay cosas que no tienen género y que nosotros le hemos impuesto socialmente una categoría. Así es. Bueno, ya una vez que llegamos a ser adultos, el tema de género frente a la conciliación, ya al tema de cuidados, corresponsabilidad, tiene que ver mucho con los avances legislativos. Entonces, en nuestros países, en nuestro Ecuador, ¿cómo ves, Doris, los avances que se han suscitado respecto a la experiencia de licencias de maternidad y paternidad, que justamente en comparación con los países nórdicos, otros países, estamos ahí queriendo seguir algún ejemplo, pero todavía nos queda mucha expectativa? Bueno, aquí en nuestro país sabemos que culturalmente la mamá cuida el pañal, cambia el pañal, la mamá se trasnocha y el papá provee los pañales, provee la leche y provee el quemado. Eso es lo que hace el papá, ¿no? Llega alguien a visitar y te da el quemado, ¿no? El famoso quemado, el trago de nacimiento. Sin embargo, sabemos que el tema debe ir mucho más allá. La legislación ecuatoriana, lo básico que todos sabemos, pues a la mamá le da 12 semanas, que normalmente son tomadas 2 semanas antes del parto y las 10 restantes posterior al parto. Y a los hombres es casi nada, 10 días. Y si es que fuese el caso de partos múltiples o cesárea, pues 15 días, ¿no? Claro. Es realmente precario el tiempo que se le da a los padres en este país para el tema de la maternidad o paternidad. En países como en Croacia es fabuloso, o sea, dan un año de paternidad y de maternidad. En países nórdicos como Noruega, en Hungría también, en República Checa, bueno, en muchos países
En Italia dan 8 meses, si no me equivoco, 10 meses de maternidad con posibles ampliaciones. A veces te amplían el tiempo por alguna u otra condición. Entonces, nosotros estamos en pañales, estamos en casi nada, y luego tienes también un tema que funciona mucho en las empresas, y es que deberían darte las 2 horas de lactancia durante el tiempo de que tu hijo, si la lactancia permanece 12 o 24 meses, pero no se aplica, o te lo dan pero con un montón de condiciones terribles laboralmente. A partir de allí, la legislación ecuatoriana tiene 2 variables muy importantes que yo creo que la gente no la conoce habitualmente, no es tan conocido, que es el tema de la facilidad. Incluso esto viene por la norma constitucional de dar las facilidades de lactancia a la mamá que ha dado a luz, y también los cuidados a través de las guarderías, pero no se aplica en la realidad. O sea, la legislación está ahí, la Organización Internacional de Trabajo lo determina así, o sea, lo tenemos que acoger por eso, la Constitución lo dice de las guarderías, manifiesta lo de la lactancia. Nosotros deberíamos tener, a partir de una persona en cualquier empresa o institución, de una persona en periodo de lactancia, deberíamos tener las salas de lactancia. Eso dice la norma, el Código de Trabajo. Y deberíamos tener una guardería por cada 50 empleados de una determinada empresa, o de cualquier institución. Y no se está respetando. Los empresarios tendrán sus motivos, ¿no? Que es otra cara que hay que ver, pero yo creo que la política pública debe venir con el instructivo de cómo lograr esto y cómo aterrizarlo y cómo hacerlo efectivo. Así es, efectivamente. O sea, debe verse desde mi punto de vista la maternidad y la paternidad como una función social. O sea, no es una responsabilidad individual, así tuya y verán cómo resuelven cada uno según su condición. Si lo vemos todos como una función social, una responsabilidad de la sociedad, porque se está reproduciendo la especie, nuestra especie. Entonces debemos cuidar a nuestros niños y niñas, nuestras nuevas generaciones, ¿no? Entonces el pensarlo igual, ¿no? Individualmente, cada empresario cómo lo resuelve, sino organizarse de manera en que podamos cumplirlo, y no por cumplir la ley, sino porque estamos, es la manera en que nuestra especie se mantiene viva, la sociedad se mantiene viva. No es responsabilidad de cada uno, y a ver cómo se resuelve, ¿cierto? Bueno, pues vamos a pasar ahora con Héctor a otro aspecto. Vamos a tener la participación del público externo. Saludamos y agradecemos a nuestro estudiante de la UTEC, ¿verdad?, de la carrera de nutrición. Él está cursando un 3er semestre y él nos comenta lo siguiente. Dice: primeramente, yo no tuve papá, nunca lo tuve. Entonces, he aprendido que la responsabilidad familiar debe ser igual en ambas partes, sin esperar como hombre que nos resuelvan las mujeres todos los asuntos domésticos, sino que inculcar desde pequeños, desde una temprana edad, a los hijos a ser personas totalmente funcionales, dice, en los ámbitos domésticos, y también fomentar el respeto entre ambos, ¿verdad?, y el cuidado de pareja y de la familia como tal. Es el comentario que nos hace este estudiante de la carrera de nutrición de la UTEC. ¿Qué puede opinar, estimada Doris? Yo creo que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Entonces, el tema va por el ejemplo. Prediquemos con el ejemplo dentro de los hogares. Y vuelvo a lo que mencionaba hace un momento, las tareas dentro del hogar no tienen género. No podemos dar la lavada de plato a las niñas y la sacada de la basura solo a los niños, ¿no? Entonces tenemos que entender que dentro del hogar las tareas no tienen género. Los juguetes no tienen género, los deportes que puedan hacer los niños. Muchas veces las niñas dicen, quiero jugar fútbol, y el papá le dice, no puedes. O la mamá, no, mijita, mira. Y empezamos a manipular el cerebro de los niños y a tratar de llevarlos por un camino que nosotros creemos que es el correcto, cuando lo incorrecto es que estén en las drogas, lo incorrecto es que no cumplan con sus tareas, lo incorrecto es que estén en el alcohol, lo incorrecto es que estén viendo videos como el reggaetón y toda esta música y todo lo sexuado que está en las redes sociales. Entonces, eso es lo que no debemos permitir. Dentro del hogar, al respecto de lo que dice el estudiante del 3er semestre, es
predicar con el ejemplo y promover estas actitudes de respeto hacia la persona, más que respeto a si eres niña o eres niño, el respeto al ser humano. O sea, el ser humano se lo debe respetar indistintamente del género, indistintamente del sexo que tenga cada uno, indistintamente de la edad, y entender eso. Yo creo que el ejemplo que nosotros podamos dar a los niños dentro de la casa es fundamental para lo que ellos van a reflejar en la escuela. Es decir, cuando hablamos de bullying, que es un tema de violencia y acoso dentro de las instituciones educativas, que ahora está terrible porque hemos visto suicidios y cosas. Estos temas del bullying nacen en la casa, nacen en el hogar. Son validados. Son validados porque es el tema de que nosotros estamos permitiendo con los niños. Entonces, veamos que no solamente por un tema de respeto al género, sino el respeto al ser humano. Indistintamente la persona puede vestir, puede tener la apariencia que quiera tener. Nosotros tenemos que entender que ese es un ser y que por el hecho de ser persona debemos respetarlo. Yo creo que es muy importante el tema como padre, el estar presente, porque a veces estamos físicamente, pero tenemos nuestra cabeza en otros aspectos, ¿no? Y ahí es cuando no hablamos con nuestros hijos y no nos damos cuenta si tienen un problema de bullying o si tal vez están generando un concepto erróneo. Por ejemplo, en mi caso, pintando con mi hijo, ayudándole en una tarea, por más que uno llega cansado, ¿verdad? Tiene que salir de su rol de profesional y ponerse en el rol familiar. Le dije, bueno, pintemos la camisa al niño y le propuse un color rosado, pero sin mayor intención. Y no, ¿por qué? Porque es hombre, no puede ir con rosada. Y de ahí me di cuenta, ok, no sé de dónde sacó eso, pero hay que haber una solución. Traté hablando, y no estaba necio. ¿Y qué tuve que hacer? Ejemplo, no soy simplemente por gusto, ¿verdad? No tenía ninguna prenda rosada en mi guardarropa. Fui y compré, y para que él venga y me vea que su papá como tal, ¿verdad? Vino y me puse un par de ocasiones que fuimos y vimos en el centro comercial, y cada vez que tengo la oportunidad, mira, ve, ese color que tú consideras, mira, aparte de mí, otra persona lo usa. Y fue un trabajo de poco a poco ir que él vaya quitando ese concepto que tenía erróneo. Y así con tantas oportunidades que tenemos, pero siempre es teniendo ese diálogo, ¿verdad? Oportuno, para que eso no se le vaya haciendo y se lo vaya encasillando. Entonces, la verdad yo tengo 2 hijos varones y ellos me decían siempre, cuando estaban más pequeños, yo les decía, tienen que hacer un deporte, tienen que practicar, pues yo promoviendo la buena salud y tal. Entonces claro, ellos hacen deporte, pero el mayor siempre me dijo, mami, ¿será que yo soy raro porque no me gusta el fútbol? Todos mis primos, mis tíos, mis abuelos juegan fútbol. ¿Te gusta otra cosa? Le gusta un deporte, le gustan las artes marciales, por ejemplo, él practica. Pero él se sentía raro porque todo el entorno estaba con el fútbol y él decía, ¿será que yo soy raro? Entonces le digo, no, cada uno es como quiere ser y no pasa nada. Lo importante para mí como mamá es que practiques un deporte. Entonces, los deportes, los colores no tienen género. Bueno, pues y pasando a otro tema, Doris, cuando uno es mamá, tú lo sabes por tus 2 hijos, se hace más duro en nuestra sociedad retomar las actividades laborales una vez que ya has tenido a tu bebé, ¿no? Entonces ya hablamos de las licencias y ahora, bueno, se acaba la licencia ya en nuestra realidad, y la retomada de la actividad profesional, de la actividad laboral, se hace más dura. Luego de la corta licencia también que decíamos de paternidad, ¿cierto? Que dependiendo de la masculinidad de cada hombre, pues se dice popularmente, pues la mamá que recién tuvo un bebé pasa a cuidar a 2 bebés, ¿no? Dependiendo de la masculinidad, ¿no? Si es que es un hombre responsable, pues va a entender la corresponsabilidad, y si no, pues pasa a ser otro más atendido en la casa durante esa licencia. Pero bien, dentro de esta retomada, ¿a qué se debe esto? De lo duro que significa retomar las actividades, y cómo los lugares de trabajo, las instituciones, las organizaciones pueden contribuir a que mejoremos esa conciliación familiar y la vida laboral mientras experimentamos la maternidad las mujeres. ¿Por qué los lugares de trabajo deben tomarse en serio esto? Bueno, yo creo que la maternidad es una de las cosas más maravillosas que puede sucederle a una mujer. Partamos de ahí. O sea, es un momento sublime de felicidad, de las que tenemos el espíritu. No todas las mujeres tienen que hacerlo, pero digo, tenemos las que los desean y podemos, es maravilloso. De allí, de que las empresas deben motivar y promover
acciones y prácticas, buenas prácticas, para hacer de que su personal siempre esté en armonía, esté de lo mejor de sí, tenga mejor rendimiento. Y una mamá, un papá preocupado por las tareas de su hijo, por los exámenes, porque está enfermo, porque se lo dejó en la casa de la vecina, porque los dejamos solos. Hay muchos niños, estudios mundiales de niños que pasan solos en la tarde, principalmente después del colegio. Entonces, ese papá no da, esa mamá no da el 100% porque está pendiente del teléfono, pendiente de que suceda algo. Entonces, las organizaciones modernas hacen muchos esfuerzos. Aquí en el Ecuador ya vimos que la legislación permite las salas de lactancias o los lactarios, y también se permiten las guarderías o se exigen las guarderías. Entonces, ¿cómo conciliar esta vida que yo soy la misma persona? No somos dos personas, ¿no? Eso de que vengo de la casa al trabajo y y ya estoy en otro. No, somos la misma persona, es nuestro mismo cerebro, es nuestro propio ser. No dejamos de ser mamá. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo hacer? Hay muchas maneras de poder hacerlo. Esto de practicar con la guardería, permisos flexibles para cuando los niños están enfermos, cuando los niños inician clases, permisos para cuando los niños están en etapas de exámenes. Sí hay empresas que dan estas facilidades sin necesidades que esté escrito en ningún lugar. Entonces termina más flexibilidad. Necesitas tener más flexibilidad, respetar a la norma en el caso del sector público en nuestro país, promover las guarderías. Cuando no puede una empresa unitariamente tener la guardería, puede hacerlo en conjunto con las de la zona y se tiene una gran guardería. En Chile hay casos fabulosos donde incluso hay una empresa que solo selecciona madres solteras. ¿Por qué? Porque una madre soltera te da el doble de trabajo que una madre casada con esposo, porque ella sabe que si en cualquier momento puede dejar de trabajar y tiene un sustento en la casa, por lo menos para los temas básicos. Pero una madre soltera no tiene dónde más escoger, entonces esa madre te va a dar el 200% del trabajo. Entonces esta empresa hizo esto, es un caso fabuloso, hizo esto y instauró dentro de su empresa al lado una guardería. Entonces tenían la facilidad de que la mamá venía, porque también te restas ese estrés de que el papá tiene que correr a la escuela, saca al niño, trae al niño, llévale la comida, entonces eso, y no siempre podemos pagar un cuidador. Es desgastante. Entonces es desgastante y requiere una inversión adicional. Entonces esta empresa tuvo la guardería allí y preferiblemente seleccionaba madres solteras. Tenían unos índices laborales fabulosos, de clima laboral fabulosos, y esas mujeres daban la vida por esa empresa, no se iban, la rotación era cero. Entonces, cosas como estas nosotros podemos instaurar en nuestro medio, y sí es posible conciliar la vida laboral con la personal, porque no tenemos que nosotros como madres o como padres escoger el trabajo o los hijos, o el estudio o los hijos. Las universidades aquí en Guayaquil, la SPOL tiene lactario, es un proyecto muy, muy bueno. Entonces sí es posible hacerlo. El lactario tiene sus condiciones de infraestructura, pero tampoco es algo tan demandante. O sea, se lo puede hacer. Yo creo que por ahí va el tema, la flexibilidad, la innovación para mejorar el clima laboral, para ir mejorando los espacios favorables, ¿no? Para una maternidad, una paternidad que puedan conciliar ambos, la vida familiar con la vida profesional. Bien, vamos cerrando entonces. Muchas gracias. Hemos llegado al final del podcast Rompiendo Barreras, un proyecto financiado por el Fondo de Solidaridad para Proyectos Innovadores FSPI, un dispositivo del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, y la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Con este episodio cerramos el eje de igualdad de género. Les agradecemos por acompañarnos. Agradecemos la participación de Doris Ceballos en este episodio del podcast, nuestra invitada de hoy. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Doris. Gracias, Héctor. Hasta la Gracias, próxima. Alexandra. Hasta la próxima. Un gusto. Rompiendo Barreras.